Rokugan es un país en el que los samuráis están casi continuamente en guerra civil. Sin embargo, en este mundo el honor a veces es más fuerte que la espada. En esta ocasión vemos los libros de secretos de clan. Buenas a todos, soy Ezcardan. Hoy vamos a seguir con suplementos de segunda edición de 5 anillos. Me voy a saltar un poco el orden, no como en primera edición, no voy a seguir exactamente el orden de publicación, sino que voy a hacer el orden según suplementos en espacios temáticos. Leyendo los 5 anillos, durante una temporada, más o menos después de Time of the Void, que vendría a ser el primer tercio de vida útil del juego, fue adquirido por Wizard of the Coast en gran parte y se dedicó a sacar suplementos duales que mezclaban Rokugan de 20 y Leyendo los 5 anillos segunda edición. Para esta segunda edición, que cuando esto llegó se ambientó en la era oro, que es una era de guerra civil en la que los clanes luchan por un derecho de sucesión. Eso lo veremos más cuando veamos libros de ambientación en ese punto. Volvieron a sacar libros de clan. En lugar de ser 7 clanes mayores, pues eran 8, y además sacaron un libro más, el que es una especie de libro de clan de las Tierras Sombrías, porque las Tierras Sombrías, con el tema del clan de la araña y todo esto, empezó a ser, por así decirlo, una opción jugable bastante aceptable, mucho más que en ediciones antiguas. En español solo vimos 3, vimos el de las Tierras Sombrías, el del Escorpión y el del León. Creo recordar que se anunció también el del Grulla y el del Fénix, pero no los llegamos a ver, aunque en la página de Distrimagen pone que sí estaban a punto de salir. Ya no existe esa página, pero bueno, que sepáis que no salieron. Estos dos son los únicos que salieron. Si bien vienen a ser una especie de suplemento que coge lo mejor que tenían los libros de clan de la primera edición, es reconocer que no llegan a la altura. De hecho, se quedan muy cojos, pero sin embargo se nos presenta material adicional que sí enriquece. O sea, para mí estos libros no valen tanto para dirigir el clan tal cual, sino que vienen a ser un complemento a los libros originales, por así decirlo, unos libros de apoyo a los libros de senda original, porque para mí no son tan buenos, pero es verdad que le viene información distinta y esa información puede enriquecer mucho los personajes de ese clan. Pero vuelvo a repetir, para mí la sensación es que son libros y material de apoyo, aunque tienen muy buenas ideas algunos de ellos. El primero que vimos en español fue este, que es el Secretos del León. Todos los libros de clan se subían de forma similar. Tenemos primero uno que nos habla, el típico relato de 5 anillos y el cómo usar este libro, que esto era clásico en todos los libros de la época, ¿no? En los libros de vampiro también lo podemos encontrar, en todos los libros noventeros casi todos tenían este espacio de qué encontrar en este libro, cómo usar este libro. Después nos vienen costumbres del clan del león. Esta parte es muy buena, ¿no? Porque nos habla de las diferencias que tiene el clan del león, pues por ejemplo al llevar los nacimientos, el yenpuku, la guerra, cómo se retiran, los funerales. He de decir que mete más detalle, más ambientación, mucho más interesante. El problema quizás pueda radicar en que este elemento, claro, puede asustar, ¿no? Porque bien, puedes detallar mucho, provoca que los jugadores, tienen los trasfondos tan detallados y que no son históricos, sobre todo. Históricos también lo tienen, pero la información es algo más accesible. Es que, claro, si los jugadores no conocen esta ambientación se pueden llegar a perder, y es decir que la curva de entrada al juego se va volviendo cada vez más enconada. Después tenemos una cronología del clan del león. Es la primera vez, de hecho, que vamos a ver estos libros, es la primera vez que vamos a ver cronologías exactas. Libros anteriores hablaban algunas fechas, pero si bien estaba escrita la historia en orden cronológico, no teníamos una cronología tal cual. Hasta los libros de Corte de Invierno no vemos una cronología clara. Vuelvo a decir, el último acontecimiento de estos libros llegan hasta el nombramiento del shogun, ¿no? Que es el supuesto hijo bastardo de Akoro Tutui. Y después, pues ya tenemos nuevas reglas. Todas las nuevas reglas tienen dos versiones, porque tienen su versión de 20 y su versión normal. Tenemos una nueva familia, que son los Toritaka. Tenemos nuevas reglas. En esta ocasión vamos a tener elementos duales, ¿no? Porque vienen las reglas de 5 anillos y de 20. Una cosa que viene interesante son las espadas celestiales.
Esto viene a ser el cambio de las espadas ancestrales que tenían. Hubo un acontecimiento histórico que las espadas son llevadas al cielo, ¿no? Y entonces la fortuna, que sería así como una especie de semidios, ¿no? Hablando de las distancias, pero para que nos podamos entender, forja nuevas espadas para todos los clanes, ¿no? Esto bueno, es interesante, aunque creo que tenía un elemento más mecánico para el juego de rol, ¿no? De equilibrar las espadas ancestrales para cambiarlas por estas celestiales. Es muy interesante. Es curioso además porque el león, la espada ancestral, pues realmente no estaba especialmente bien descrita, ¿no? Se nota que los demás clanes tienen espadas mucho más poderosas, pero el león y el dragón, pues sus espadas no estaban muy clarificadas exactamente sus efectos, aunque es verdad que el león sí te explican qué puede llegar a hacer, no viene especialmente descrito. Después tenemos nuevas ventajas como maduro y anciano, ¿no? Para llevar personajes más mayores de lo habitual, porque claro, la cosa de los ancestros en los león tiene muchas cosas de importancia. Vienen nuevas actitudes de cortesano. Esto es más bien para de 20. Lista de dotes de combate para poder llevar un león más propiamente dicho. Reglas de estandartes. Esta regla está bastante bien, yo la he llegado a usar. Y las cosas de familias vasallas, porque todo el mundo piensa en los Akodo, pues todos son Akodo, no. Los Akodo pues todas las familias tienen sus pequeñas subdivisiones, para los demás de fuera pues son Akodos, pero ellos tienen sus propias divisiones internas, ¿no? En estos libros se nos van a presentar familias menores, esto ya se menciona en un libro de corte de invierno, pero es verdad que hasta aquí no hemos tenido reglas ni las hemos podido ver. Creo que esto le da mucha riqueza al Rohan y le da más empaque, aunque no es algo especialmente usado. Después tenemos las provincias, ¿no? Que nos hablan de todas las posesiones. Esto es mucho más interesante que los libros de primera, en la cual las tierras y la geografía se pasa bastante de lado. Hay algunos libros que hacen un poco más de hincapié, pero aquí esta es la primera vez que tenemos una geografía y localizaciones más con cara y ojos. Bastante interesantes además, tanto mayores como menores. Vienen personajes Akodo de la época, por supuesto. En plan, 5 anillos y los PNJ siempre han tenido mucha importancia. Alguna gente piensa demasiado, pues para mí están bien, si los quieres los usas y si no, no. Y si no, pues bueno, los puedes matar siempre, ¿no? Familias vasallas de los Akodo. Nuevos ancestros, pues si quieres usar las reglas. Y algunas reglas especiales, objetos mágicos, Numeranais, objetos especiales como pueden ser las espadas Akodo o las armaduras Akodo, ¿no? También vienen, bueno, pues si te interesa el de 20, pues tienes clases de prestigio y otro tipo de cosas. Los Icoma, pues bueno, vienen un poco igual, ¿no? Historia, personajes, objetos. Es muy curioso, ¿no? Porque los Icoma tienen unos ligeros cambios respecto a otras ediciones, porque claro, el papel Icoma cambia en el interludio, que ocurre entre la guerra de los clanes y el oro, entonces es una familia que cambia bastante su punto de vista. Después tenemos los Kitsu. Quizás los Kitsu están mucho más descritos. Los Kitsu, además, para mí forma parte de una de esas. Este capítulo forma parte de una de esas cosas en las que 5 anillos me empieza cada vez a gustar menos, ¿no? Porque a partir de esta edición y sobre todo con los acontecimientos que van a darse, Rokugan va a estar previsto más de una alta fantasía, más que una fantasía más sucia y un poco más clásica en los libros básicos de primera edición. A mí no es que me moleste, o sea, de hecho a mí la alta fantasía me gusta bastante, pero creo que a 5 anillos no le queda bien. Tiene cosas extrañas, ¿no? Esto, por ejemplo, creo que es excesivamente sobrenatural, que no está mal para un juego ambientado en un Japón alternativo, una especie de parque de atracciones asiático, pero para mí empieza a perder muchas veces el sentido y empieza a hacer cosas demasiado raras el trasfondo y el juego, debido a esta permanencia espiritual, y el capítulo de los Kitsu es uno de esos que, por así decirlo, abre un poco la puerta, ¿no? Bueno, vienen cosas como los ancestros olvidados, está bastante bien. Es un capítulo, yo os digo, estos libros están muy bien, no sirven, yo creo que no dan no son tan potentes ni tan buenos como los libros clásicos, o sobre todo el libro de cuarta edición,
Pero he de decir que vienen muchos detalles. Vienen, si vas a dirigir personajes de este clan o en tierras de ese clan, son mucho mejores quizás para dirigir, para lo que se refiere a ideas de dirección, aunque no tanto como para hacerte una idea de la historia y de las motivaciones del clan. De hecho, hasta cierto punto presupone que lo tienes, en los libros de primera. Bueno, pues lo igual con los Matsu, esta familia matriarcal, con sus posesiones, sus objetos, sus personajes, sus escuelas, todo. Los 4 capítulos son tremendamente iguales, vienen sus objetos mágicos también. Y por último viene una especie de localización barra dungeon, barra secta, barra organización, que son las tumbas Kitsu, en la que nos habla de esto. Es una localización para hacer aventuras y, bueno, aparte de descubrirte una localización bastante importante. A mí no es que me guste especialmente, pero la verdad está bien. Y después ya tenemos los secretos de clan, que vienen a ser, por así decirlo, una serie de ideas de aventura y de situación política si es que tiene su propio mapa del dungeon. O sea, que no miento, o sea, es que esto está pensado para... Este es el típico capítulo que has metido porque estás haciéndolo con D20, ¿no? Pero básicamente nos habla, por ejemplo, de una familia perdida, nos habla de actitudes espirituales Kitsu, nos habla de una serie del legado de la forja, ¿no? Que sería una aventura de 5 niños anterior. Ya os digo, es una serie de ideas de aventura bastante chulo. Ese capítulo último merece bastante la pena, pero ya os digo, el libro merece la pena. Yo creo que está bien y para un fan de 5 anillos, si no imprescindible, puede venir bien. Viene material además que no se ha visto en tercera edición. Los de tercera edición, algunas de estas cosas no se ven, que vienen incluidos un poco en la guía de Rokugan, que en español no la tenemos, en la de cuarta edición, pero que es igual de la tercera, cambiando meramente las estadísticas, algo que no es problema porque el libro de los grandes clanes, pues todas estas estadísticas extirpadas del libro de cuarta, pues para que tú puedas tener el de tercera y compensar. Pero yo os digo, es un calco palabra por palabra, por eso Edge no lo hizo. Pero bueno, el segundo libro es El secreto del escorpión. Viene a ser un libro algo menos interesante. Un motivo que este es porque el Secretos del León se me ha pasado. Al contrario que otros clanes, el clan León no está posicionado hacia uno de los vientos. Los vientos son los 4 candidatos al trono de acero. Pero en este clan no está posicionado. Cada familia de hecho apoya a uno de los herederos. El clan Escorpión, sin embargo, sí apoya a un heredero concreto, con lo cual no tienes ese punto. Pero al contrario que el clan León, tienen una especie de guerra civil interna a la manera Escorpión, ¿no? Porque cuando ocurren los eventos de la guerra de los antepasados y algunos ancestros vuelven a la vida, uno de ellos es uno de los promotores del Gozoku, que es una especie de gobierno en la sombra, no tan en la sombra, es un gobierno de funcionariados que pretendió quitarle el poder al emperador. Pues bueno, pues uno de esos 3 grandes conspiradores, que era un escorpión, vuelve a la vida y quiere volver a montarlo. Eso crea una especie de guerra ideológica, creando una especie de guerra civil de ideas en Escorpión, pero los demás además nos están notando, ¿no? Es una guerra un poco en las sombras. La verdad, esa subtrama está bastante bien. Después ya tenemos volvemos a tenerlo, el relato se va desarrollando a lo largo. Costumbres Escorpión, ¿no? Por ejemplo, el cortejo, la superstición. Por ejemplo, te habla del valor de las mujeres. Es una cosa extraña, ¿no? Que por ejemplo, la mujer más ideal, por ejemplo, sería una mujer de ojos verdes. Nos habla de la maldición de Yogo, historia del escorpión, familias vasallas. Los libros están cortados por el mismo patrón. De hecho, son mucho más idénticos que los anteriores, porque los anteriores, los viejos libros de Lisenda, al menos alguna vez, aunque tenía la misma estructura, siempre había un capítulo que, por así decirlo, que sorprendía, ¿no? Que era el último capítulo. Aquí no. Pues, por ejemplo, en el otro, pues uno te describía los oráculos, en el otro te describían objetos mágicos, en el otro te describía un arte marcial. Aquí no. Aquí son sota, caballo, rey, están estructurados bajo la misma manera. Eso hace que, bueno, pues está bien, ¿no? Porque más o menos sabes lo que te vas a encontrar en todos los libros y más o menos tienes una información pareja.
Pero claro, pierdes ese elemento de sorpresa. Como libros consultivos es mucho mejor ese sistema. Como libros quizás más interesantes, pues el otro sistema, a pesar de que no esté ser un poco más caótico, pues a lo mejor tiene ese punto de aventura, ¿no? Igual que en León tenemos un listado de dotes aconsejadas para emular las maniobras y el combate escorpión. Nuevas aptitudes de cortesano, que son para las clases de cortesano de D20. La historia, empezamos con los Bayushi. Pues tienen cosas como, por ejemplo, me sorprende siempre la ruleda de los traidores, ¿no? Que cada edición ha tenido su propia versión de esa ruleda, en lo que se refiere a reglas, lo cual además es un lugar muy emotivo y muy impactante dentro de la historia de Escorpión, ¿no? El común clan que todo el mundo tiene por traidores tal tiene un elemento ahí, es muy potente de forma iconográfica y de descripción. Siempre me ha gustado. Luego dices, joder, esto parece que estás como una especie de guía de viaje, ¿no? Te conoces mejor algunos mundos de fantasía que el mundo real. Bueno, pues en parte lo que tenemos los jugadores de roles que hemos viajado a estos mundos a veces más mejor que incluso en nuestra propia ciudad. Bueno, nos habla de las propiedades, localizaciones de varios tipos. Nos habla de los nuevos personajes y algunos personajes históricos. Las familias vasallas. El arte de decir que es mucho peor, ¿eh? Tiene algún dibujo que está bien, pero el arte, segunda edición, no es ejemplo de nada. Y tercera y cuarta, aunque sí es muy buen arte, no tiene arte exclusivo y tiene ese punto de alta fantasía, ya muy poco japonés, que sí tenía la primera edición. Bueno, tenemos nuevos ancestros, tenemos dojos. Las reglas de dojos es como meter un punto más en la personalización del personaje, ¿no? Cada clan tiene sus propios dojos, sus propias escuelas donde enseña, y algunas de estas escuelas tienen sus puntos especiales. En los libros de Senda vienen pocos, pero porque la gran mayoría de ellos vienen en la Senda del Samurái, que es un libro que describiré más tarde, en el que es un libro en el que te habla de escuelas, de dojos, y algunos dojos son muy interesantes. Hay uno, Cangrejo, además, que tiene una cosa que todos los graduados lavan el nombre en el muro, ¿no? Y en la escuela tienen que crear nuevos pabellones y nuevos lugares para que más estudiantes puedan poner su nombre. Y además hacen cosas, ¿no? Porque cuando un alumno es deshonroso, tal, no pueden borrar el nombre, pues tienen algunas genialidades de cómo taparlos a la vista, tal, y hay competiciones para ver dónde puedes poner tu nombre, porque tiene prestigio poner el nombre de una persona que sea prestigiosa, tal. Y bueno, eso ya lo contaré cuando hable de ese libro. Después nos habla de los Osuro. Es este clan, esta familia extraña, es una de esas familias junto con los Soshi que han variado un poco el lore interno, ¿no? No se parecen poco los originales, la presentación original, a cómo se van ido transformando. Pero bueno, los Osuro es una de mis familias favoritas. Yo, la verdad, el león, el escorpión y el dragón son mis tres clanes favoritos. Y eso es una casa que me gusta, es una familia que me gusta. Bueno, se habla de penejotas, cosas de interés, objetos mágicos, dojos, katas, herramientas y ancestros, todo en sistema dual. Los Oshi, que es una de estas familias de magos que parece que cogen la sombra o el aire, las mentiras, una magia mentirosa, tal. Al contrario que los Yogo, que es una escuela mucho más estilo que podría ser Fénix, porque al fin y al cabo fueron Fénix en su origen. Aquí ya se va volviendo más sus vinculaciones a la sombra, a la oscuridad mentirosa, ¿no? Igual, pues localizaciones, penejotas, objetos, algún conjurillo, pues un poquito de cada, ¿no? Y por último ya vienen los Yogo, que es esta familia extendida del Fénix, en la que nos hablan. Bueno, punto curioso, las familias no están tan descritas y están vagamente, o sea, su historia y el por qué pasa rápidamente. No me gusta tampoco que no vienen los mones familiares, es una cosa que se saltan estando en primera edición. No comprendo por qué no lo pueden dedicar un recuadrito, porque no ocuparía mucho. Y bueno, ya os digo, hablan un poco de penejotas, vasallos, reglas especiales de los Yogo, que tienen varias, sus dojos específicos, personajes famosos, la magia de custodia, ¿no? Porque los Yogos son gente que se dedica a hacer protecciones, esto ya se veía en alguna edición anterior.
Y después ya tenemos el complejo de la Torre Ensombrecida, ¿no? Que es la central, de hecho, de ese gobierno secreto en la sombra del Escorpión. Algunos escorpiones ni siquiera saben que existe, ¿no? Ya os digo, es una guerra secreta. El dungeon mola un montón porque tiene forma de escorpión, pero vuelve a ser ese elemento de... Bueno, pues sigue siendo un dungeon, ¿no? Y después nos viene tras el velo, que nos vienen algunos secretos y cosas, pequeñas semillas de aventura o reglas raras del escorpión, como por ejemplo pueden ser los Asalam, que es una raza que vive en el desierto, ¿no? Que los escorpión después de su exilio se traen, y hay algunos Asalam entre ellos. Pero ya os digo, es un libro interesante, a mí me parece más interesante que el del león. Viene bien, igual que he dicho con el... merece la pena si lo podéis conseguir. Los 8 libros de secretos, bueno, los 9 realmente, de secretos, si los podéis conseguir, son muy interesantes para dar ideas de aventura. Quizás no sean tan buenos para hacerte una idea real del clan o de su historia, pero como ideas de aventura y para meter pequeños detalles son mucho mejores que los libros que tenemos actualmente. Claro, el problema es que no te puedes hacer una idea realmente de qué va el clan con estos libros. Bueno, sí, pero no tan buena. Pero sin embargo, tienen pequeños detallitos que dan mucho color a las partidas. Por eso os digo, si podéis haceros con ellos, son recomendables los secretos. Igual que los libros de clan, con el gran libro este de los clanes mayores, podéis prescindir bastante de ellos. Estos son mucho más interesantes. Si podéis si tenéis la opción de ir a por uno de los dos, ir a por estos antes que los otros, porque este material no está tan actualizado, o sea, todavía sigue vigente y dará color a las partidas. Por lo demás, bueno, soy Ezcardan, nos vemos.